Marta Patricia Romero Altamirano, integrante del colectivo Solecito de Madres Buscadoras, bienvenida a Pensar Podcast. Muchas gracias, Sergio, por la invitación, que te agradecemos mucho que nos apoyes porque necesitamos mucho dar difusión, porque nuestro colectivo es muy grande, extenso, pero necesita de mucha difusión. Al contrario, nosotros nos sentimos agradecidos con usted por estar aquí, porque es una mujer con una lucha incansable, con mucha dignidad, y reconocemos en usted un ejemplo de vida que nos va a ayudar a generar pensamientos reflexivos. Y justamente en esa tesitura de los pensamientos, en los últimos 3 meses atrás, enero, diciembre, noviembre, ¿cuáles son los pensamientos que han girado en su cabeza? Es decir, ¿cuál es ese pensamiento que ha tenido usted más recurrente en los últimos 3 meses de vida? Pues los pensamientos más recurrentes son la desaparición de mi padre, porque justamente fue en el mes de noviembre, ¿sí? El 16 de noviembre del 2011. Entonces, para mí, todos los días es pensar en la desaparición de mi papá. Hay 3 etapas en la vida, tradicionalmente, que tenemos que cruzar. Y vamos a ir transitando para que usted nos pueda contar este aspecto sustancial e importante en su vida, como lo es la desaparición de su padre. Pero su padre, yo, usted, al menos procesamos 3 grandes etapas. Somos niños, somos jóvenes y somos adultos. Algunos no llegan a ser adultos, incluso algunos no llegan a ser jóvenes. Pero en estas 3 etapas, ¿cómo describiría, por ejemplo, usted, en breves palabras, su niñez? La niñez de usted, ¿cómo la vivió? En breves palabras. En mi niñez, muy feliz. En mi juventud, un poco falta de ausencia de mi papá, porque tenía que trabajar, su trabajo era fuera. Y ya en mi edad ahorita, con esta madurez que yo presento, el dolor es muy intenso de tener una persona desaparecida, ¿sí? Entonces, ahorita a mi edad, uno camina por la vida, pero sin vida. Sin vida, ¿eh? ¿Se puede decir entonces que cuando alguien tiene a un ser querido desaparecido, no se puede ser feliz? No se puede ser feliz. Continúa uno la vida, mas no es feliz. ¿Por qué? Porque le quitan una parte importante. En mi caso, era el pilar, el patriarca, ¿sí? Trata uno de llevar la vida porque tiene una familia, hijos, esposo, mamá, pero la felicidad se acabó. Está uno consciente que nacimos para morir, pero no de esa forma que se pasó, que se llevó ese evento. Hay una ley de vida que dice que los hijos tenemos que enterrar a nuestros padres, porque al final de cuentas es muy doloroso para los padres enterrar a sus hijos. Digamos que es una ley de vida que en muchas ocasiones no se cumple. Y no se cumple en un país como México justamente porque hay personas desaparecidas, que no se les puede dar una sepultura digna y adecuada. ¿Cómo fue aquel día en el que desapareció su padre? Bueno, el 16 de noviembre del 2011, yo soy la hija mayor, tengo 4 hermanos. Yo me casé, me fui a vivir a mi casa con mi esposo, formé mi familia, pero mis papás vivían con mi hermana y un hermano, y
el día que pasó ese evento, a mí me habló mi hermano por teléfono, porque entraron a la casa de mis papás hombres armados. La casa de ustedes tiene 2 entradas, una es por Independencia y otra es por Zeta Mercado. Entonces ellos entraron por Independencia, había un portón, rompieron las cadenas que se le ponían al portón y entraron por la parte de atrás, se puede decir. Entonces tocaron en una puerta y como no abrieron, empezaron a patear la puerta. Posteriormente acudieron a la parte principal de la casa, rompieron cristales, sale mi hermana y pues, se asombró porque vio que era un hombre que estaba encañonándola y con palabras antisonantes le dijo que le abriera la puerta. Mi hermana, muy nerviosa, corre a hablar al C4 y en el C4 no le contestaron. Entonces entran, mi hermana les tuvo que abrir, entran y se llevan a mi mamá, a mi hermana y a mi papá. Mi hermano, la casa es de 2 pisos, mi hermano de mi estatura corrió, se subió a la azotea y se refugió abajo de donde se le hace la base al rotoplas. Como es chaparrito, no lo vieron. Y como era oscuro, eran las 10, 11, entre 10 y 11 de la noche. En la azotea no hay luz. Después de eso, mi hermano me hace una llamada y me dice, vente para acá, porque mi mamá salió, no me quiso decir, pero me urge que vengas para la casa. Entonces, como hija mayor, yo soy la que siempre ando haciendo cosas más y pues contaban conmigo mis papás, mis hermanos hasta la fecha, ¿no? Llego a la casa y veo cristales, ropa así, tirada, desacomodada, cuando en la casa de ustedes mi mamá era la que se encargaba de la casa y siempre todo en orden, limpio y todo. Y sin embargo, ese día pues sí me sorprendí en entrar y ver las cosas así. Y mi hermano me dice, es que mi mamá se fue con la vecina. Mi hermano no se dio cuenta lo que había pasado, o sea, porque se subió a esconder, no supo que se lo habían llevado. Digamos que su hermano estaba en shock también, Sí, ¿no? sí, un tanto en shock. Sí, bastante. Por lo que había presenciado, digamos, de alguna manera. Y es que eran hombres armados, pero no eran pistolas como los que usan los de la Marina, o sea, de ese tipo de pistolas, a lo que me dice un vecino. Entonces, junto de la casa de ustedes hay una empresa de personal de vigilancia. Uh-huh. Hasta donde yo me informé era del licenciado Bermúdez Zurita, el jefe de seguridad pública. Bueno, entonces un muchacho de ahí se acerca y me dice, oiga señora, a su mamá se la llevaron unos hombres armados. Iba su hermana, su mamá y su papá. Cuando a mí me dijo esa situación, pues yo lo único, me recargué de la pared y dije, ¿qué pasó? Voy y le comento a mi hermano. Para eso acordonaron la calle de Independencia, no había paso, solamente entró una camioneta de seguridad pública y yo me acerco a preguntarles a los de seguridad pública, ¿no? Oiga, el teléfono de la Marina, porque no había llegado. Primero estaba los de seguridad pública y acordonaron la calle y después llegó la Marina y me dice, no lo tenemos. ¿Cómo que ustedes no tienen el número de teléfono? No lo tenemos. Y me dio mucho coraje, porque ¿cómo era posible que no lo tuvieran? Claro. Yo no lo tenía porque pues nunca me imaginé vivir ese evento y ese mal momento. Entonces, llega la Marina y me acerco a uno de ellos y me dice, señora, ¿qué pasó?
Dije, la verdad no sé. Solamente un vecino me dijo que se llevaron a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Y él le empiezo a platicar lo que él me había dicho. Dice, ¿me permite pasar a su domicilio? Sí. Entró a la casa de ustedes, revisó, se dio cuenta de lo que había pasado, ¿no? Para esto, tengo otro hermano que también es casado, bueno, en aquel entonces era casado, y me dice mi hermano, el que vivía ahí con mis papás, ve a ver a Joel, y me voy a ver a mi hermano. Y me llevo la sorpresa que estaban los marinos, y ya estaba acordonado también con su hermano. Con mi hermano. Que vivía en otra casa. En otra casa. ¿Cerca de ahí? Como pues no muy cerca. Ok. No muy cerca. ¿Y después qué sucedió? Posteriormente llego ahí y pues no me dejan entrar. Pero ante la adrenalina que ya llevaba yo del evento que había enterado, que me había enterado, me dice, me hace así, el de la Marina, me hace así, que no podía pasar. Dije, ay, no. ¿Cómo no voy a pasar si aquí vive mi hermano? Claro. Y me le meto, pues chiquita, me agaché y me metí. Y mi hermano vivía en un departamento, había que subir escaleras. Llego a la azotea, para llegar a su departamento primero en la azotea y luego en la puerta. Pero en la azotea ya estaba rodeado de policías, de seguridad pública. Pero mi hermano tenía un perro dogo, era perra. La perra estaba echada, la golpearon a la perra y estaba toda mal. Y veo la puerta, estaba balaceada, completamente toda, no se le veía ni un pedacito libre, muchas balas. La puerta del departamento de su hermano. Del departamento de mi hermano. Estaba balaceada y estaban todos los policías ahí. Afuera, en la azotea. Quise entrar y me dice el policía, no puede entrar. Dije, ¿y por qué no puedo entrar? Porque ya no puede entrar. Le dije, discúlpame, pero aquí es el departamento de mi hermano y voy a entrar. Y lo empujé y entré. Y entro y veo que en la pared estaba el comedor y atrás un cuadro de la última cena y tenía una bala. Y ahorita le platico por qué les estoy diciendo eso. Me sigo a las recámaras, igual la ropa toda revuelta, todo mal. Pero ya no estaba mi cuñada ni mis 3 sobrinos. Pero cuando yo estaba ahí adentro, se acerca un vecino y me dice, te tengo que decir algo. Sí, dime. Tu hermano creo que está muerto. Y cuando me dijo eso, otra vez me volví a recargar de la pared porque yo sentía que me iba a caer. Pero en ese momento decía, Dios, dame fuerzas para continuar porque ¿qué voy a hacer? Me recargo y continúo. Y al continuar, salgo y me alcanza mi esposo y me dice, oye, que tu hermano se cayó de la azotea queriendo escapar de la ventana. Tiraron una cobija y se quiso agarrar de la cobija y por los nervios de los balazos que se oían, se cayó. Y cayó del 3er piso inconsciente. Cuando yo llegué ahí al departamento de mi hermano, sí vi sangre, pero ni por aquí me pasaba lo que había sucedido. Entonces, me dice, le digo, ¿y qué te dijeron más? Dice, pues nada más me dijeron que tu hermano está mal, mi esposo. La vecina me dijo que creía que estaba muerto. Y digo, ¿y de dónde se lo llevaron? Dice, la verdad no sé. Ya no me quiso decir más. Pero se me hizo raro porque
pues un poquito sí tengo conocimiento de que cuando alguien se muere no lo pueden levantar tan rápido. Claro. Y ya no estaba. ¿Y cuánto? Fue en el mismo horario que pasó en la casa de mis papás. ¿Estos dos hechos están conectados? Sí, sí. Entonces, yo salgo y le digo a mi esposo, ¿y dónde lo buscamos? Pues vamos a la Cruz Roja, vamos a los hospitales. Anduvimos en todos los hospitales, en el civil, en el CEN, en el seguro. Usted tenía dos suplicios: la desaparición de su mamá, de su papá ¿Y mi hermana? y su hermana, y después, al mismo tiempo, casi inmediatamente, la, digamos, presencia de que su hermano había sido violentado o quizá había fallecido. Así es. Estos dos suplicios los vivió usted en una noche. Sí, ¿Encontró usted a su hermano? sí. Para esto, yo me adelanto. Es que era la desesperación de saber de mi hermano también, ¿no? Y me adelanto, bajo más rápido las escaleras. Mi esposo estaba enfermo de un riñón y caminaba como una persona ya de edad adulta. Avanzada, claro. Y le costaba mucho para caminar rápido. Entonces, yo lo que hice, me adelanté, pero él, pues no sé cómo le hizo, que me alcanzó. Yo creo que vio cómo estaba y me dice, ya sé dónde está tu hermano, pero no digas, porque me lo dijo un amigo de la policía, pero dice que no digas, porque si no, van a ir por él. Y lo encuentro en el hospital civil. Ahí lo encontré. Llegando, afortunadamente, yo trabajé en el magisterio y pues tengo muchas amistades. Y encuentro que el que estaba de guardia me dice, Pati, tu hermano está en urgencias, pásate. Y pues yo ni conocía el hospital así, o sea, lo he visto por fuera, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Y ya llegué y justamente estaba el neurólogo tratándolo y me dijo, un doctor de edad, y me dice, muchacha, te voy a decir algo. ¿Eres católica? Le dije, sí. Pues solamente un milagro podría salvar a tu hermanito. Porque te voy a explicar cómo está. A grosso modo, para que me entiendas, porque le platiqué lo que estaba viviendo. Dice, a tu hermano le pasó, ¿conoce los cocos? Le dije, sí. Dice, mira, el coco lo partes a la mitad y así tiene el cráneo tu hermano ahorita. Está partido a la mitad. Y le dije, pero va a vivir. Hay que esperar. Entonces le ponían medicamentos que ahí no había porque tenía que estar muy bien atendido. Usted había comentado que el balazo en la pintura de La Última Cena tenía una relación con todos estos hechos, o al menos con su hermano. ¿Algo de relación tiene? Pues mire, la relación era la siguiente, que es que cuando yo llegué ahí, no estaba mi cuñada, ni mis 3 sobrinos. Mi cuñada tenía 30 días de haberse aliviado. Entonces, para esto, yo no la veo ahí. Y pues mi mente estaba perdida, preocupada, estresada, temerosa de qué estaba pasando. Yo desconocía totalmente. Pero yo voy a estar en el hospital con mi hermano, con el doctor, hasta ahí me quedé, y de ahí son las 3 de la mañana y recibo una llamada a mi celular y era mi hermana. Cuando yo oí la voz de mi hermana, otro impacto para mí, bueno. La que se habían llevado. La que se habían llevado.
pero me marca y me dice, manita, por favor, ábrenos tu casa. Y yo no estaba en mi casa. Claro, usted estaba en el hospital. Le digo, ¿dónde estás? Dice, estamos afuera de tu casa, por favor, ábrenos. Pero era una voz tan triste. Y le digo, ahorita mando a mi esposo para que vaya a abrirles. Y ahí se va mi esposo a abrirles. Para eso, cuando pasó esa situación y se las llevaron, también se llevaron a mi cuñada y a mis 3 sobrinos de la casa de mi hermano. El mismo día, a la misma hora, unos acá y otros acá. ¿Quién se los llevó? Yo desconozco, pero en aquel entonces estaban los Zetas muy mencionados. Mucho los Zetas estaban en efervescencia en aquel entonces. Había mucha vigilancia. Yo no me percaté de nada de que yo me vigilaran, de nada. Yo iba a lo que iba a ver a mi hermano. Posteriormente, sí hubo como amenazas en la casa de mis papás. Pero bueno, entonces mi cuñada y mis sobrinos se encuentran rumbo a Jico con mi mamá, mi hermana y mi papá. O sea, allá los juntaron. En Jico. En Jico, por allá. Nosotros conocemos por allá porque afortunadamente tuvimos una familia integrada. Humilde, pero integrada. Mi papá era transportista, pero los fines de semana era dedicarnos a la familia, ya sea que saliéramos o que quedáramos en casa a convivir. Pero cuando salíamos nos llevaba así a Naulinco, a Jico, a comer cosas. Como una familia normal. Como una familia, convivir. Claro. Pasarla bien, ¿no? Entonces, conocíamos el rumbo de por allá porque, le vuelvo a repetir, somos católicos y íbamos a las misas de Texín. Bien. Cada primer domingo de cada mes. Estábamos pasando una situación porque mi esposo ya estaba malito. Y bueno, pues íbamos, ¿no? Y viene a colación todo esto porque para allá las llevaron. O sea, mi hermana y mi mamá identifican bien los lugares y todo donde las llevaron. Obviamente, ahorita ya remodelaron muchísimo, pusieron las brechas donde se las llevaron. Ahorita, fíjese, a 13 años, mi hermana por el Facebook acaba de ver y reconocer el lugar donde las bajaron. Y ahí donde las bajaron, que era una casa, ahorita es un restaurante. Y mi mamá me comentó que se bajó y ella empezó a llorar de ver que así le daba la vuelta a todo, de puros jóvenes, señoras, niños secuestrados. Dice, hincados todos. Dice, yo cuando vi toda esa escena, sentía que me moría. Dice, porque una cosa es, pues ya uno ya está grande, dice, por lo regular ya vivió, pero los niños. Se llevaron a mis 3 sobrinos y a mi cuñada. Entonces, afortunadamente, las bajaron y las cambiaron de carro. Las cambian de carro y se las regresan a Jalapa. A ellas, a mi cuñada y a mis sobrinos. A mi mamá y a mi hermana. Pero a mi papá, no. Mi papá, cuando llegaron a la casa ahí de seguridad, que le llaman así, llegó el jefe, que era el jefe era el chilango, el famoso chilango. Le decían el chilango. El chilango. Jesús Rodríguez, que ya está detenido. Él era el jefe de toda esa zona. Entonces, me comenta mi hermana que en el trayecto que las llevaba,
Le habló los que ayudaban, el equipo que ayudaban al Chilango, le habló al C4. Y una tal Julie les pasaba la información de dónde estaba la Marina para que ellos pudieran hacer de lo suyo sin problema. El C4 estaba coludido, vinculado con este grupo de delincuentes. Sí. Les pasaba la información. Al Chilango y a todo su grupo. Y a todos. ¿Qué sucede después? Mi hermana me comenta eso y dice ella que si le hubieran contestado hubiera sido en balde en aquel entonces. Bueno, los llevan y le digo que mi hermana me marca y me dice, ábrenos. Llega mi esposo y entran a la casa. Pero en el trayecto también escucharon, a mi hermano le decían el Harry, porque usaba los lentes y tiene una similitud a Harry Potter. Muy bien. Entonces le decían Harry. Y le dice, entre ellos, le dicen, oye tú, que se mató el Harry. Que se mató. Entonces le preguntan, y nos va a decir el jefe que por qué no nos lo trajimos, aunque se ha muerto. ¿Y qué le vamos a decir? No, pues que llegó la Marina. Iban hablando entre ellos. Resulta que eso escuchó mi hermana. Todo lo que mi hermana escuchó me lo comentó a mí. Y el Chilango le dijo a sus ayudantes, al viejo échamelo a la cajuela. A mi papá lo bajaron y le pusieron unos cintillos de color negro y lo echaron en la cajuela. Mi papá en aquel entonces tenía 62 años. Y ya no volvimos a ver a mi papá. Yo lo vi el sábado y eso pasó un miércoles. Las regresan, llegan a la casa de ustedes, se quedan en la casa y me dice mi mamá, ¿sabes qué nos dijeron? Que no regresemos en un mes y que no hagamos nada, porque si no, se acaba lo que se tiene que acabar. Para eso también en el trayecto me acuerdo que me dijo mi hermana que les enseñaron una bolsita con polvo y que le decían, con esto las vamos a cocinar. Mi hermana, al querer ver qué iba a pasar con mi papá, le dijo a uno de los que andaban ahí, tengo ganas de ir al baño. Dices que aquí no hay baño, entonces me voy a hacer aquí en la camioneta. Y se quedó pensando y dice, a los minutos me dijo, bueno, bájese, pero no haga nada, ni voltee ni nada. Además, ahí donde se va a bajar hay muchas hormigas. Dice, me bajé, hermana, iba de guaraches. Yo no vi nada de hormigas. Dice, para mí era la magnitud de lo mal que iban ellos, de drogados, porque iban drogados. ¿Por qué sabemos que drogados? Porque ellos lo dijeron, que tenían 3 días que no habían dormido porque venían de Córdoba, porque en Córdoba habían trabajado. O sea que era una continuidad de todo. Y bueno. Se baja su hermana, entonces. Se bajó, hizo, que dice que ni hizo. Ok. Y se subió. Solamente quería ver, pero pues no podía moverse mucho porque se bajó con ella y pues con la pistola. El rifle, porque era un rifle. Desde entonces, desde esa noche y lo que le dicen sus familiares, que echaron a su papá a la cajuela, nunca más volvieron a saber de él. No.
¿Por qué cree usted que regresan a toda la familia y se llevan a su papá? Yo muchas veces me lo he preguntado. Obviamente, mi papá es una persona muy inteligente, muy trabajador y sabía muchas cosas. ¿En qué? Mi papá fue examinador de trailers. Mi papá sabía mucho de mecánica. Mi papá ayudaba a mucha gente. Mi papá tuvo su empresa de trailers. Quebró y se volvió a emplear. Tenía mucho conocimiento en las carreteras. Su vida fue la carretera. Por eso le dije que a veces padecíamos de ausencia por lo mismo. Claro. Porque tenía que trabajar. Entonces, a veces me pregunto que a él lo hayan utilizado como experiencia de saber muchas cosas, muchas, en lo laboral. Y bueno, la experiencia de la vida también, ¿no? Porque él desde joven ha sido muy trabajador. ¿Y cuál es la conexión entre estos dos hechos que suceden entre, en primer lugar, en la casa de sus papás y después con su hermano? ¿Cuál es esa conexión? ¿Qué cree usted que sea lo que haya motivado estos dos hechos conjuntos de toda una familia, al final de cuentas? Pues certeramente no lo puedo decir, pero sí tiene uno interrogantes, ¿no? De decir, pudiera ser por esto, pudiera ser por el otro, ¿no? Pero para mí siento que ha de ser como una venganza, porque los dos ya tenían a mi papá. ¿Qué pasó? ¿Por qué mi hermano o mis hermanos? Porque el otro se escondió, si no también se lo hubieran llevado. Pero en aquel entonces como que estaban buscando más hombres. Reclutarlos. Sí, porque cuando regresaron a mi mamá, venía un joven que era de Guadalajara y traía un golpe en la cara y le dijo, señora, porque mi mamá tomaba medicamento, y le dijo, señora, no hagan nada, ustedes tranquilas, por favor, silencio. Y mi mamá le preguntó, ¿por qué estás aquí? No, señora, dice, yo me levantaron. Yo me llevaba con otra persona que se dedicaba a hacer este tipo de cosas y yo no sabía. Yo soy de una familia modesta, de valores, nada que ver con este tipo de gente. A partir de esto comienza, digamos, un viacrucis enorme en el cual usted comienza a buscar a su papá y desde luego entre colectivos comienzan a buscar a las personas desaparecidas. La Aurora, Sí. esta barranca mortífera, porque se decía que se echaban ahí a muchos cuerpos, a muchos cadáveres. Sí. Y usted estuvo en la Aurora. Sí. ¿Cómo llegó? ¿Qué vivió en la Aurora? ¿Qué vio en esa barranca siniestra en la época de Javier Duarte? Uh-huh. En este sexenio en donde hubo muchísimas desapariciones forzadas y abrió toda una cloaca en donde se manifestó que habían vínculos entre el narcotráfico, entre la policía, entre los más altos órdenes de gobierno y desaparecían a personas y justamente la Aurora era donde tiraban alguno de los cuerpos. ¿Cómo fue su experiencia ahí? Muy triste, muy lamentable, porque el primer día que yo acudí, yo en las búsquedas soy muy observadora, pues con la esperanza de encontrar lo que no deseamos encontrar, pero seamos realistas, lo que haya, ¿sí? Llegué el primer día y me paré y observaba
que como a unos 500 metros de donde yo estaba, que es donde nos ponemos, había muchos zopilotes y me llamó muchísimo la atención. Y daban la vuelta, pero no se iban. No dije nada. Dije, a lo mejor ya es mi idea. Posteriormente, al otro día, vuelvo a llegar ahí y vuelvo a ver lo mismo. Entonces ya se me hizo raro. Y le comento al fiscal, oiga, ¿ya se dieron cuenta? ¿De qué, señora? Es que miren los zopilotes cómo hacen un círculo. Y hasta donde yo tengo conocimiento, donde los zopilotes están, es porque hay algo. Y me volteó a ver y me dice, ¿sabe qué, señora? Es que allá donde están hay una empresa de pollos. Entonces, por lo general, por los pollos se acercan para allá. Pero usted no creyó, por supuesto. de alguna manera, tenía una corazonada. Sí. Bien. Se dan a la tarea de bajar 300 metros, que es la Aurora, es la barranca más peligrosa que yo he visto en el estado de Veracruz. Hay otras. ¿Y cómo se baja? Bueno, hay dos formas. Una, tiene uno que ir por una brecha, caminar y caminar. Es muy cansado esa parte, pero también se baja por alpinismo. Rapel, sí. Y empiezan, pero no bajan, no permiten que bajen todas las víctimas. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Claro. Por eso nos dicen que por el lado de las brechas, caminando, ¿no? Por el otro lado. Pero hay una parte donde está como un río, ¿sí? Un lago más o menos. Y hay muchas piedras resbaladizas. Cayeron varias compañeras. Afortunadamente no se lastimaron. Pero está muy complicado, muy difícil de entrar ahí. ¿Encontraron algo? Sí. Ahí es la barranca donde hay más cadáveres. Y cuando yo dije, esos zopilotes no están aquí nada más porque sí. No. Le voy a comentar algo que, saliéndome tantito de lo que le estaba yo explicando. Una víctima, hicieron una comparativa y apareció una parte de su hermano. Le notifican y lo invitan a ir a la Aurora. Y dice, sí, va a la Aurora y dice, voy a bajar. Y baja. Cuando subió, fui la primera que lo abordé para ver qué me decía. Porque él era independiente, no estaba con ningún colectivo. Y me dice, ¿sabe qué, señora Pati? Yo me quedo con lo que tengo de mi hermano, porque afortunadamente pude salir, pero si vuelvo a bajar, allá me quedo. Está muy feo y hay muchas cosas que no se imagina. Le digo, dígame, hay muchos cadáveres. Cuando a mí me dijo eso, me solté a llorar. Me solté a llorar porque dije, ¿cuándo vamos a acabar con esto? ¿Cuándo? Si su hermano, que dijo, mejor me quedo con lo que me dieron. Imagínese la magnitud de decir, su hermano, hombre, ¿sí? Parte de él, sangre de él, ¿no? Decir eso. El horror que vivió al bajar. Y que lo fueron a rescatar ya en la subida porque ya no podía. Es que está muy, muy pesado. Nosotros ahí en esa parte, en la comisión de búsqueda, hemos solicitado que haya más personal, que sea más entregado a ayudar, porque hay 2 o 3 personas que hacen esa labor.
Y de verdad que yo a esas personas, mis respetos, porque exponen su vida por un salario, un sueldo, una quincena, ¿sí? Por todas nosotras. De verdad yo, créame que si tuviera la posibilidad de remunerar a las personas que se esfuerzan en hacer ese tipo de trabajo, lo haría con todo el gusto, porque con nada les pago que exponen su vida. Es muy duro lo que usted nos está comentando, desde el trayecto de lo que pasó con su familia, desde este viacrucis que ha pasado, hasta llegar a este tipo de experiencias como buscar a seres queridos en lugares como La Aurora. Pero también en Veracruz y en este país hay fosas clandestinas. Sí. ¿Ha ido usted a alguna fosa clandestina? ¿Sabe cómo se busca a un ser querido en algún tipo de estos terrenos en donde no sabes si vas a encontrar? ¿Cómo es esa experiencia, Marta? Sí, mire, sí he acudido. Esa experiencia la hemos vivido pues arriesgándonos, ¿no? Porque también la última que acudí, por ejemplo, fue una búsqueda a Huatusco. Es una búsqueda federal que es difícil que la den. Tarda muchísimo tiempo. Cuando ya hay una prospección para poder acudir, y tarda. Acudimos, lo primero que hacemos en un lugar es visualizar cómo está. Posteriormente, hacer la labor, ayudar a la comisión de búsqueda, porque va poco personal. Y nosotros como madres buscadoras empezamos a limpiar el terreno. Después de que se limpia el terreno, se empieza a varillar. ¿Qué es eso? ¿Qué es varillar? Varillar es, como se dice su nombre, es una varilla en forma de cruz. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se mete a la tierra hasta poco a poco, es despacio, ir palpando, y después se saca con mucho cuidado y la varilla se huele. Si la varilla huele a un olor fétido, es la señal de que ahí hay un cadáver. Pero ojo, nos pasó en Huatusco que la vez que fuimos fue septiembre, ya empezaban las lluvias y estaba muy húmedo y la tierra huele a veces una similitud. Entonces hay que saber diferenciar muy bien las veces que vamos a búsqueda, no llevar perfume ni nada para que no se pierda el olor. No se contamine el olor. El olor. Entonces, esa es la parte de empezar a identificar. ¿Y cómo huele una varilla con olor a cadáver? ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo huele? Mire, el olor es muy intenso, muy fuerte, a descompuesto. ¿En varilla, digamos, encuentran algún indicio? ¿Qué sigue después de eso? Bueno, después de que se hace ese procedimiento, para eso está un perito, 2 peritos. En cuanto nosotros tenemos conocimiento que algo está pasando, marca el perito y el perito hace su labor de excavar y hacer la investigación si es cadáver o es un animal, porque nos hemos topado que luego encontramos huesos de animales. Y así han encontrado muchos cuerpos. ¿Desde qué año está usted en esta lucha? Desde el 2012. Y en el colectivo Solecito, ¿cuánto tiempo tiene usted en el colectivo Solecito como tal? ¿Desde esa fecha? Desde esa fecha estoy. ¿Qué es el colectivo Solecito? Mire, el colectivo Solecito, en lo personal para mí, es un grupo de víctimas que hemos
luchado para ir mejorando, para ir ayudando a las personas que tienen la misma situación que nosotros y que a veces por temor, por desconocimiento, no se atreven a poner una denuncia y viven ese dolor solas. Entonces, afortunadamente, yo en lo personal estoy muy agradecida con la señora Lucy Díaz y la doctora Rosalía Todd, porque son dos pilares importantísimos en el colectivo Solecito, son las pioneras y que gracias a ellas, hemos aprendido muchas cosas que yo jamás me imaginé. Por ellas se han abierto puertas para ayudarnos y para ayudar. La finalidad es encontrar a nuestros tesoros como se pueda. Pero estas guerreras, que es Lucy y la doctora Rosalía, son enseñanza de vida. Para mí, son mi ejemplo a seguir porque me he sostenido por la mano de ellas. Muestra de ello que estoy aquí. Así es. Lucía Díaz Genao es coordinadora y fundadora del colectivo Solecito, que también tiene un vínculo muy importante institucional, digamos, con la doctora Rosalía. Ellas le han dado fortaleza a usted, por lo que veo, y está usted muy agradecida. Pero para dar fortaleza, ¿usted qué le diría a todas esas madres, esos padres, esos hijos que buscan a sus seres queridos y no los encuentran y que viven el dolor solos? Porque a veces el dolor es muy solitario, en muchas ocasiones, y es quizá un dolor más grande. ¿Qué le diría usted a ellas, a ellos? Pues yo les diría que no pierdan la fe, que continúen y que si tienen, no es fácil pedir ayuda porque cuesta mucho confiar después de lo que pasa a uno, es difícil, pero que la persistencia siempre trae algo grande, a conseguir el logro de que el objetivo es encontrar a nuestros tesoros, como sea, pero encontrarlos, ya que es complicado porque las autoridades, en el tiempo que a mí me tocó, al inicio que yo puse mi denuncia, fue nefasta, sí. No se sensibilizaron ante el dolor que yo llevaba, ¿sí? A lo mejor estaban amenazadas o no sé, pero pues no era su papel ese, el papel era ayudar. A medida que esto se ha incrementado, ha habido poca ayuda, poca, de un tiempecito para acá. Ha mejorado, no como quisiéramos, porque se necesitan más peritos. En periciales hay demasiados cadáveres que tienen que hacer los match y no los han, o sea, sé que no es de un día para otro. Sí, son complejos. Pero pues si hubiera más personal, avanzaría creo que más, porque si hacen 1 o 2 al día, pues hicieran 4. Quiero ir para allá. Red Lupa dijo que en mayo de 2022, a partir del 2000 al 2022, la cifra había llegado en mayo justamente a 100,000 personas desaparecidas en México. Se estima que para el 2025 puedan haber 125,000 personas desaparecidas, quizá. Si siguen con esta métrica de ir subiendo entre un 5 y 7.3%. ¿Cumplen las autoridades con sus funciones actualmente en la búsqueda de personas desaparecidas? No. La verdad, no. Y son omisas. sí, totalmente.
omisa. ¿Son corruptas las autoridades? Sí, sí, porque no le ponen el interés. Ellos cumplen una función de un horario y se acabó. Y si te quiero te atiendo y si no, no puedo, porque estoy muy ocupada, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Justamente es lo que hablábamos, pero ¿qué tiene que hacer el Estado para que se agilice la búsqueda de las personas y para que también las personas que son familiares de las personas desaparecidas puedan tener, por ejemplo, alguna reconfortación en su corazón por parte del Estado? Pues que se note que realmente quieren trabajar. Yo tuve una mesa de trabajo con la fiscal y decía ella que iban a incrementar al personal, pero los recursos no eran los suficientes. Entonces, que nos capaciten a nosotros las buscadoras, que nos capaciten. No queremos que nos paguen, que nos capaciten por si ellos no pueden hacer la función que nosotros hacemos por ellos. Ministeriales, pregúnteme cuántos hay, al menos aquí en Jalapa, para nosotros los desaparecidos. 3. ¿3 ministeriales? 3, al cargo de varias carpetas de investigación. 3, imagínense, si tan solo el colectivo Solecito, más o menos somos de 300 a 320 víctimas, pero es Solecito, somos muchos colectivos. 3 ministeriales, ahorita nada más se quedó 1. ¿La autoridad ha llegado a amenazarla, a intimidarla en algún momento, usted o alguna de las madres buscadoras? Que yo sepa no, hasta ahorita, a mí no, y de compañeras tampoco. ¿Y del exterior han tenido algún tipo de amenaza de violencia por hacer, digamos, esta labor? No. ¿Se sienten ustedes seguras, protegidas? No, porque ahí va otro punto. En el caso, por ejemplo, de que nosotros acudimos a las búsquedas, vamos 15 personas y solamente va una patrulla de seguridad pública y a veces la Fuerza Civil, ¿sí? Para 15 personas. Y digamos que algún grupo delincuencial que desde luego tenga conocimiento que ahí dejaron algún cuerpo, pueden estarlas vigilando. Sí, por supuesto. Sí. Nosotros corremos riesgos. Mire, en noviembre acudimos a Alvarado y salimos de la fiscalía sin seguridad, porque no llegó puntual. Se mandan oficios en tiempo y forma. ¿Y qué pasa? Que no llega seguridad pública. Entonces no podemos estarlo esperando. Nos vamos, se va a la comisión, cosa que no debemos de hacer. Pero si no va, no podemos perder el día porque pues el día es compañero para nosotros, porque tenemos que caminar y tenemos que llegar a buscar. Entonces nos fuimos y sobre la carretera nos alcanzó, pero fíjese, nos alcanza la camioneta de seguridad pública, pero empieza a prender la torreta y si no, prendía las luces. Nosotros no sabíamos que iba por nosotros. Claro. Entonces, el chofer se puso nervioso y las señoras, por lo regular somos personas ya grandes, y las señoras dijeron, ¿qué hacemos? Digo, yo fui una de las que le dije al chofer, síguete y párate, porque le hacía que se parara, párate en un lugar donde haya público, que haya luz. Un Oxxo donde vean. Y seguimos y ahí íbamos. A nosotros, cuando se paró, le dijo, perdón, es que somos nosotros que los venimos a alcanzar. Y yo se me bajé molesta y le dije, esto no lo deben de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a buscar, pero también tenemos un poco de temor. Y todavía, ustedes con lo que vienen haciendo, debieron llegar en el punto que nos reunimos en tiempo y forma. ¿Sí? Esto es una falta de respeto, ¿sí? Conforme alguna no está diabética. Si no, se nos complica aquí. Claro.
Falta más recurso, falta mayor compromiso político, falta también mucha mayor capacitación y voluntad también. Incluso ustedes están queriendo capacitarse y no las capacitan. Pero también creo que hace falta, de alguna manera, sensibilización en la sociedad. ¿Qué le dirías, Marta, a la gente que las revictimiza, a la gente que las estigmatiza, a la gente que las critica? Pues yo quisiera ser empática con ese tipo de gente porque por falta de desconocer un evento así, es muy fácil juzgar, enjuiciar, criticar, señalar. Pero afortunadamente no están viviendo ese duelo, ese mal momento, todo lo que estamos pasando, ¿sí? Pero yo sí quisiera hacer sensibilizar a la ciudadanía en que nos ayuden cuando ponemos difusión, lo hacemos con la finalidad de encontrar a nuestro ser querido. Porque no es lo mismo decir, andaba en malos pasos, andaba en esto. Mi papá ahorita debería de tener 75 años, 62 años, se acababa de pensionar. Ya una persona que era para que disfrutara su tiempo con nosotros, ¿sí? Entonces, las críticas duelen, pero te las sacudes porque lo importante es continuar. Sí, entonces yo sí hago el énfasis a la ciudadanía que nos ayuden de la mejor manera y no de la peor manera. Hay dos fortalezas entonces, la fortaleza que tienes que tener para buscar a tu ser amado y la fortaleza todavía de resistir a veces a quienes critican. Por eso me pareció muy curioso lo que dijo el presidente de la Universidad de Notre Dame, John Jakin, en donde en el 2018 que ustedes recibieron este maravilloso premio, él dijo en unas palabras traducidas al español, ustedes son heroínas espirituales. Yo lo creo, pero concatenado en esto, Marta, ¿tienes fe? Muchísima fe y confianza en que tarde que temprano voy a encontrar a mi papá y muchos tesoros más. Para ir cerrando esta charla, imaginemos a todo el mundo con todas sus necesidades, a quienes tienen hambre, a quienes están en cama, les hace falta salud, a quienes buscan a sus seres amados y no los encuentran, a cualquier persona que en el mundo vive un suplicio. ¿Qué pensamiento les dejarías a cada una de ellas y a cada uno de ellos en el mundo? Que no desistan, que luchen, que perseveren, que hasta lo último sigan continuando con esa fe, como yo lo he hecho, perseverando, paciencia, algo que no tenía y hoy la he entendido, paciencia, resiliencia y amor. Y que el amor de mi Padre está aquí en mi corazón siempre y en mi espíritu. Y que sé que algún día nos vamos a encontrar. Marta, muchas gracias por estar en Pensar Podcast. Al contrario, Sergio, muchas gracias, muy agradecida. Y que esto llegue a muchas gentes y que sea de utilidad. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Marta. Muchas gracias.